En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento. Otra vez. Todo el mundo saca güey. su podcast, güey. Carrichivo era una cosa chingona, güey. ¿Quién, güey? No, Sí, no. Hasta los pelitos se achicharran. Víctor es muy difícil de satisfacer. Lo sé por experiencia propia. Bienvenidos a Sirenas Cuánticas en una ocasión muy especial. Porque ya vas a empezar a aplaudir, ¿o qué traes, Lalo? Sí, pues es que estoy emocionado. ¡Ay! ¿Sí o no, profe? Es mi profe de historia. Todos los errores que ha tenido Lalo en el podcast, ya saben a quién reclamarle. No. Para los que nos están escuchando en Spotify o en Google Podcasts, tenemos aquí como invitado de El Día de Muertos a Mauricio Moncada. Y luego. Y luego ya puedes hablar. Ya puedo hablar. Bueno, pues como no me dijiste ni de qué tema íbamos a hablar, ni qué asunto íbamos a abordar, pues creo que lo único que se me ocurre, así de último momento, pues relacionado con el Día de Muertos, vamos a pensar en Pierre Klosowski. No, pues no. Ni puta idea de quién es ese güey. ¿Quién es ese? Es el que peleaba en la lucha libre, ¿no? Con No. Pierre Roth, ¿no? No. Se enoja. Bueno, pues el señor Pierre Klosowski es uno de los escritores más curiosos que me he encontrado. A mí personalmente me gusta mucho su forma de escribir, porque no podemos definirlo ni como filósofo, ni como completamente literato. También se dedicó O sea, como a la tú, que pintura. tampoco te podemos definir ni como filósofo, ni como literato. Exactamente, nada más que él sí sabía. Creo que esa es la diferencia. Y tiene por ahí un libro que, aparte de que es difícil de conseguir, pues a mucha gente no le ha gustado, que se llama El Baphomet. Pues el Baphomet de este librito, creo que primero tendríamos que ver quién es el Baphomet o cómo llegamos al Baphomet. ¿Les parece? Va, Para entender. yo te sigo. Ok, y al punto al que quiero llegar cuando estoy hablando del Baphomet es y relacionado con lo de el Día de Muertos y demás, pues también va a estar relacionado con los Caballeros Templarios, de hecho con el gran maestre Sir Jacques de Molay, Al Sí. que ejecutaron en el la último hoguera. gran maestre. ¿Y por qué quiero hablar de todo esto? En el libro del Baphomet, Pierre Klosowski pone una idea que es bastante interesante y dice que las personas al morir se convierten en un soplo. Él no habla ni de almas ni de espíritus, él les llama soplos. ¿Y qué son esos soplos? Pues es por ahí la esencia que está vagando, pero con todas las características que tuvo la persona en vida. Ajá. Y bueno, nada más así un adelanto. Ahorita abordamos un poquito más de eso, nada más como para introducir el tema a tratar. ¿Sí? Para entrar en calor. Bueno, y por eso les preguntaba, pues sí, para que esto sea más dinámico, de las ideas que tienen del Baphomet. Lalo. No sé, se me ocurre que es uno de los príncipes del infierno, ¿no? Que fue expulsado del cielo junto con Lucifer. Pero no sé, ni idea. Daniel. No, pues si Lalo Es que no él es supo que es su físico. alumno estrella. Saqué 9 con el profe, por cierto. Ni ibas. No, estoy adivinando. Así como No, que no, ¿a qué me o sea, suena? No, pues intenta recordar. No, recordaré. ¿Cómo voy a recordar? Sí, estoy bien, güey. Bueno, pero ¿y eso qué Por tiene que primera ver? vez admitido en YouTube. Para futuras referencias. Yo que dije, esto va a ser bien dinámico y va a dar para una gran conversación y discusiones y demás, pero no, ahí va a ser acartonado. Pues es que pregúntanos. Lalo, por ejemplo, siempre menciona un libro de Lady D. Si mencionas de eso, a lo mejor sabemos, ¿no, Lalo? Sí. Mira, ya me quemaste, pero... Y se menciona el Baphomet con Lady D. No que yo sepa, no. Lady Baphomet, algo, no sé. Sí es un demonio, ¿no, Mo? Bueno.
cuando tenemos la idea del Baphomet como demonio, ya va a ser muy tardío, hasta más o menos como el 1850, una cosa más o menos así. La primera vez que se menciona el Baphomet como tal es en las acusaciones que se hace a los templarios. ¿De qué los acusaron? Uy, de tantas cosas. Dentro de las acusaciones era que hacían un ritual de los rituales de iniciación donde tenían que besar una cabeza. Y esa cabeza, en algunas declaraciones, solamente en la región de Francia. Me sonó albur, güey. A ti también te pueden acusar, para iniciarte ¿no? necesitas besar una cabeza. Cierra los ojos, carnalito. Sí. Pero espérate, no es descabellado porque parte de las acusaciones están relacionadas con sodomía. Ah, ¿en serio? Y con Pues todo ese imagínate, tipo de puros cosas. hombres ahí encerrados, está cabrón. Pero bueno, la cabeza no tenía nada que ver con eso. Ok. Entonces, se supone que cuando se da la orden de apresar a todos los templarios, a todos, de todas las regiones, es a partir de una serie de documentos que va a proponer Felipe el Hermoso. El Rey de Hierro. Ajá. Perdón, choqué. Es que dijiste el hermoso y me emocioné. El hermoso y se escucha un Sí, dije golpecito yo abajo sí de le beso mesa, la ¿no? cabeza. Pero resulta que él no es el creador de toda esta urdimbre para apresar a los templarios, sino que es Nogaret. Ah, Tú sí. como historiador sí lo recuerdas, ¿verdad? Nogaret, creo que sí era el político más cercano al rey, ¿no? Al Rey de Hierro. Ujú. El primer ministro, una cosa así. Una cosa así, Ey, ¿sí? Su el mano canciller, derecha. algo así, sí. Pero si recuerdan la historia, la que no es oficial, a partir de varios libritos, pues es un personaje sumamente curioso porque prácticamente era el que tenía el poder en Francia. Bueno, El poder detrás del trono, ¿no? Sí. todo el dominio francés, ¿no? No estamos hablando del país Francia, sino de todo el dominio de aquel entonces. ¿Sí? Todavía no era Francia, sí. Ajá. Y entonces, este señor Nogaret, cuando se da cuenta del gran poder que adquirieron los templarios ya en poco más de un siglo, todos los bienes que se habían adjudicado en las conquistas y demás, pues entonces le empieza a picar la cresta a Felipe y le dice: tenemos que hacer algo con los templarios, son un peligro. Y el rey así, que porque dicen que está medio pasguatón, un peligro como para qué. Y pues el verdadero peligro era que, a pesar de que el rey era el que tenía el poder, quienes lo estaban ejerciendo eran los templarios, ¿no? Por los dominios que tenían en las distintas abadías, en distintos puntos de toda la región europea de aquel momento. ¿Sí? No, y aparte ellos tuvieron de las primeras bancas, ¿no? Fueron de las primeras bancas en Europa. Eso también está interesante porque fueron los primeros banqueros. De que creo que si necesitabas dinero te lo iba a dar otro templario en donde lo fueras a necesitar, ¿no? No era préstamo. O sea, Bueno, tú hacías aquí un depósito. Un depósito y te Sí. lo daban allá. Yo te daba un cheque, Ajá. un cheque de cambio, y cuando llegabas a esta región te lo cobraban. Exacto, y te sí. cobraban nada más un extra para que pudieras Una limosnita Una para la limosnita. orden de los Bueno, no, templarios. ellos no fueron precisamente los creadores, ¿no? Pero digamos que sí fueron los primeros en llevar la práctica más o menos común de la banca. Y ya, pues obviamente, tiempo después, en el Renacimiento con los Medici, esta familia tan famosa. Claro, ellos son banqueros. Ellos sí son banqueros, pero ya en el sentido estricto de la palabra. Ajá. ¿Sí? Ok. Los templarios era como una especie de... ¿Cómo podríamos nombrarlos? Como una especie de policías que se encargaban de cuidar la riqueza del rey y de la iglesia. ¿Sí? No hay que olvidar que en aquel entonces tenemos una división, digamos, 50-50 corona-iglesia. ¿Sí? En apariencia. Porque dependía también mucho del rey o del papa que estuviera en aquel momento. Y con tan buena o mala suerte para Nogaret, no, yo creo que fue una excelente buena suerte, pues estaba Clemente V de papa. ¿Sí? Un papa que también se caracterizó por ser medio pelele, manipulable, y creo que eso se puede ver en la historia, ¿no? Porque todo lo que estuvo urdiendo este señor Nogaret, que le da la recomendación al rey, que le da la recomendación a Clemente, pues obviamente iba a traer un beneficio para él, ¿no? Él ya estaba pensando cómo generar su propia riqueza que estuviera al margen de la iglesia y al margen de la corona.
o sea, su riqueza independiente. Y parte de ello, dentro de los acuerdos firmados, era que Nogaret se iba a encargar de ser el auscultor o el que cuidaría de todos los bienes confiscados a los templarios. Curiosamente. Mira lo que es listo, ¿eh? Y que no estamos hablando que era cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando que, sí recuerdan más o menos, ¿no? De hasta dónde se fueron los templarios. Llegaron hasta la región alemana. O sea, es un territorio sumamente amplio del que estamos hablando de estos señores templarios. Y la consigna de estas guerras santas, de estas peleas que tuvieron los templarios, era que el pueblo que conquistaban imponían la religión, pero se apropiaban de lo que pudieran. ¿Sí? Ujú. Terreno, animales, personas, lo que estuviera ahí, quedaba al servicio de los templarios. Y siempre bajo la idea que estaba al servicio de Dios. O sea, te llevamos a Dios, pero nos quedamos con lo que tengas, ¿no? Lo terrenal, para que no te vaya a estorbar para irte al cielo. Para que no te vayas a otro ladito. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces es más o menos esa la idea. Entonces cuando se gira la orden para poder apresar a todos los templarios, se esperaron, no recuerdo ahorita qué fecha es porque es así un tanto emblemática, cuando los apresan a todos. Y una vez presos, acuérdense que ya se había creado la Santa Inquisición para ese entonces. Estamos hablando del 1307, cuando apresan a los templarios, ¿no? Y más o menos la Santa Inquisición desde 1200... ¿Qué? Después de la segunda mitad de ese siglo, ya estaba instituida. Ya estaba la quemando Inquisición. brujas. Ya estaba haciendo persecución. Todavía no había quema y no fue generalizado. ¿Ah, no? No. Ah, ok. Y estaba a cargo de los dominicos. Ujú. Sí, ubicamos la orden de los dominicos. Claro, los platanitos estos, ¿no? No, o sea, Te Bueno, dije que no lo voy- invitaras, voy a- sí, Mauricio, es el físico. plátano mancho y el plátano dominico, es el chiquito. Ah. Bueno, sí. Voy a seguir platicando con Lalo. Porque él por lo menos aparenta que me cree y que está poniendo atención. Sí. Bueno. Y los dominicos, pues siempre los hemos asociado con este color negro y con la Inquisición, mano dura contra todos. Ujú. Entonces, pues también se va formando como una especie de mito dentro de la idea religiosa. ¿Sí? Y entonces cuando comienza el juicio contra los templarios, lo primero que hacen es ver unas cartas que estaban selladas, que había firmado, que había sellado el rey Felipe, Ujú. pero que habían sido escritas por Nogaret. Y entonces ya ahí es donde se empiezan a enterar de las acusaciones. Como característica, cuando apresan a los templarios no les dicen, te estamos apresando porque se te acusa de esto y esto y esto. Llegaron, los apresaron y por separado a cada uno de los templarios se les hizo un juicio. Estamos hablando que se hicieron más o menos como 1200 juicios. Ah, es lo que te Ya iba a preguntar. entonces- ¿Qué tan grande era la orden de los templarios? Era enorme la orden de los templarios, pero dentro de esa gran orden, solamente los que tenían el título de templarios son los que pudieron enjuiciar, Ujú. ¿sí? Porque tenían ayudantes, tenían... O sea, había mucha gente Había dependiente mucha gente de ellos. ajá, relacionada directamente con los templarios. Los que estaban aspirando a ser templarios también tenían... Ujú. Estaban dentro de sus abadías y demás. Ok. Pero solamente hasta que tenían el rito de iniciación se les podría nombrar templarios y otorgarles la cruz templaria, todo el ritual relacionado con los templarios, ¿no? Antes podían estar ahí, podían estar limpiando las cacas de caballo, la de los mismos templarios en cocina y demás, pero no todos podían aspirar a ser templarios, sino que tenían que hacer una serie de... reunir puntos, pues, para aspirar a pertenecer a la Orden del Temple, ¿sí? Ujú. Si les suena parecido, también ahí podemos adelantar dentro de esta historia que una vez destruidos los templarios como tal, aparecen los famosos rosacruces, y luego los rosacruces comienzan los francmasones, y luego los masones con distintas logias. ¿Sí? Sí. Nunca terminaron los templarios, solamente comenzaron a cambiar de nombre, pero las prácticas fueron las mismas, a final de cuentas. O sea, los supervivientes ya, o sea, siguen en estas sociedades, pero ya de manera un poquito más velada. ¿Son supervivientes o son gente que imitó el éxito No, que no. tuvieron los... Entonces, Es la gente, es que por eso les digo, aunque se hizo el juicio en todos los territorios templarios, solamente en la región francesa son a los que apresaron y a los que sometieron, y los que estaban más cercanos a Sir Jacques de Molay fueron a los que mataron.
¿sí? A los que quemaron vivos. Los demás les dijeron, pues a partir de ahora te tienes que ajustar a las leyes de la iglesia si quieres continuar con los votos. Si no, pelas gallo y para donde caigas. Entonces, pues muchos de ellos decidieron adoptar la forma de la iglesia, ¿no? Todos los cánones que les habían puesto dentro de la iglesia para poder continuar con todo ese trabajo que ya habían hecho. Pero entonces por eso tuvieron que cambiar el nombre, ¿no? Como tenían una serie de rituales, una serie de puntos característicos entre ellos para reconocerse, secretos hasta aquel momento, ahora ya no tanto. Entonces de ahí deriva toda esa otra línea que les estoy comentando, ¿no? Pero estamos hablando de eso ya muy entrado del siglo XV más o menos, cuando ya se tienen noticias de los primeros documentos de los rosacruces, francmasones y masones, ¿sí? Sí. Y obviamente cada logia pues tiene su propia idea, tiene su propia iniciación, sus propios rituales, sus grados, etc. Pero bueno, regresando con los templarios, que es lo que nos trae para este chisme que les quiero contar. Entonces, pues ya cuando se abren estas cartas y comienzan a hacerse las entrevistas o las acusaciones o juicios a muchos de los templarios, en la región francesa hubo como una constante. Se decía que uno de los rituales de iniciación de los templarios consistía en besar una cabeza. Pero algunos que no estaban relacionados, que no estaban ordenados dentro de la orden del temple, pero que tenían funciones al interior como administradores o una cosa así. Uno de ellos dijo, pues yo no vi muy de cerca porque pues, el ritual lo hacen escondidas, apartados en una sala donde nada más ellos están, pero me pareció ver que sacaban de una caja una cabeza con mucho pelo y los ojos brillaban como si arrojaran fuego. Otro el también. Demonio. Otro por ahí. Sí. Otro por ahí también decía, pues estaba esta cabeza, no sé si era de un hombre barbado, que se veía vieja o de madera o de cuero, pero también sacaron una especie de estatuilla de una mujer desnuda, dorada, de oro, toda. Y entonces ahí las conclusiones que comenzaron a sacar dentro de esas afirmaciones que hicieron unos cuantos es que se trataba del Baphomet. ¿Sí? Ok. ¿Se han visto cuál es la figura del Baphomet, no? La cabeza de un macho cabrío con 2 o 4 cuernos, pero con torso femenino. Con senos expuestos. ¿Sí? Sí. Y la mayoría de las veces, ¿cómo se lo representa? Pues muy parecido a lo que decía Hermes Trismegisto. Como es arriba, es abajo. Ah, ya me acordé de esas representaciones, sí. Ok. Y con su báculo todopoderoso. Pero entonces, en la actualidad, cuando se hace una serie de estudios por saber quién era el Baphomet o a qué le nombraban el Baphomet, si lo buscan, no me van a dejar mentir, no hay una sola versión que diga este es el Baphomet, sino que hay muchísimas versiones. Algunos dicen que es una deformación de Mahoma, acuérdense que lo estuvieron muy cerca de los sarracenos. Otros dicen que en realidad son siglas que cabalísticamente se leen de derecha a izquierda y el inicio de cada palabra te da la palabra Baphomet. Y hay muchísimas versiones de qué era el Baphomet. Y las representaciones que nosotros conocemos en la actualidad son hasta el siglo XIX, hasta el 1800, cuando surge esta figura del Baphomet. No aparece en los libros de demonología la figura del Baphomet. Aparecen otros demonios, pero el Baphomet no. Entonces aquí es donde está lo interesante, ¿no? Porque si se supone que apareció en los documentos del acuse de los templarios, ¿por qué no era tan socorrida la figura? Y si se lo ponía a un nivel de tal blasfemia para haber apresado a toda la orden, pues entonces debería ser algo importante, ¿no? Sí. Y sin embargo no es algo que llegaras al mercado y una figurilla del Baphomet, por favor. Te voy a hacer un conjuro al Baphomet. Y que la gente, no, pues no, porque no era algo más real Baphomet. No era algo tan común. Pero en cambio, si les decías Asmodeus o cualquiera de los otros
de los otros demonios que sí están reconocidos, que sí aparecen en los libros de demonología, pues sí tienen un impacto mayor, ¿no? También hay que resaltar que pues todos estos demonios, o lo que conocemos como demonios en la actualidad, a través del catolicismo, pues en un origen tenían toda esta figura y esta visión de deidades paganas, ¿sí? Y el Baphomet, entonces ahí es donde radica lo curioso. Les digo, pueden ver una lista que es enorme a lo que se le atribuye al Baphomet, pero también como una curiosidad, no sé si ustedes recuerdan, que Sócrates hablaba que tenía un daimón. Ujú. Sí. ¿Sí? Sí. Ya, bueno, vamos a explicar un poquito para los que no hayan visto otros programas, que no se haya abordado lo del daimón. ¿Qué era un daimón? Era una especie de ser inmortal a medio camino entre los dioses y los hombres, ¿no? ¿Tú por qué votas? ¿Por qué me preguntas a mí? Pues para que sea una Pero, charla. sí, pero a mí pregúntame de básquet. El Daemon sí, coincido con Lalo, como lo dice el profesor emérito Lara. Pero tenía que ver con Ese un fue tu demonio primer del error, conocimiento, Daniel. ¿no? También. Decía Sócrates que había distintos Bueno, no demonios, tipos de es- daimones, Ujú. ¿no? Que había los daimones buenos y los daimones malos. Él decía que su daimón era malo, que siempre le dictaba cosas perversas, malas para la sociedad, o sea, para el grupo. Y entonces él por eso podía discernir a través del conocimiento que le profesaba, mostrándole lo malo, hacer lo bueno. Ujú. ¿Sí? Acuérdense que para Sócrates es muy importante la idea del pueblo, ¿no? La koiné, la famosa koiné, que ya no aparece en ningún texto, y si lo buscan en internet va a decir, era una especie de lenguaje que se empleaba en la Grecia antigua, pero era un concepto muy importante para los griegos, ¿no? La koiné, de ahí el término colmena, o sea, donde todos colaboran, donde todos tienen una función, era la idea que tenían de pueblo, a eso se referían con su democracia. Participar de la koiné. Bueno, pero entonces, esa figura de los daimones, que es muy antigua, estamos hablando con Sócrates siglo IV antes de Cristo. Ujú. ¿Sí? Sí. Y desde entonces está la figura del daimón, y en varias culturas aparece la figura del daimón, o nada más con los griegos. Bueno, por extensión, todos los pueblos que tuvieron algún contacto comercial o de guerra con los griegos, pues entendieron la figura del daimón. ¿Y qué es este daimón? Pues es justamente un ser que no es un dios, no es un hombre, no es un ente que puedas observar, pero que siempre va a estar ahí presente, lo que nosotros podríamos nombrar ahora como la conciencia, ¿no? Ujú. Pero entonces los daimones siempre eran como una especie de intercesores o interlocutores del mundo elevado, el mundo de las ideas, el mundo de los dioses, con el mundo terrenal, lo más banal que pudiéramos tener. Y entonces esto está interesante porque ahora sí regreso con Pierre Klosowski en otro texto que se llama El baño de Diana, otro librito que está también interesante, retoma el mito de Diana y Acteón, pero le hace una serie de modificaciones, y Pierre Klosowski afirma que Acteón se transforma en ciervo por medio de un daimón. Un daimón intercede por él para que pueda acercarse y observar a la diosa bañarse. O sea, lo transformó en ciervo para poder verla. Ajá. Ah, Para ok. que pudiera acercarse y que pudiera ver a la... Pero de todos modos lo a la diosa. despedazan los perros. Despedaza. Sí. Sí. Ok. Y Sus propios perros. sus propios perros. Ey. Pero de ahí lo chido de El baño de Diana de Klosowski, pues es que es como una especie de figura erótica, ¿no? Cuando está a media transformación Acteón, viendo a la diosa extasiado y los perros devorándolo, ¿no? Una cuestión así un tanto masoquista, bestial y demás. Ajá, sí. Entonces, como un recurrente ya en los textos de Pierre Klosowski, vamos a encontrar siempre una figura intercesora entre lo que sucede y lo que nosotros creemos que sucede. Eso también lo vamos a ver que en otra de sus novelas, en Robert esta noche, donde el Octave siempre cuando alude a Robert dice, no es la Robert que tú ves, que tú puedes platicar, sino es mi Robert la que interviene en mis palabras para crearla. Ahí aparece otra vez la figura de este daimón, ¿sí? Y así en toda la trilogía que integra las leyes de la hospitalidad
la revocación del edicto de Nantes, robar esta noche, el apuntador, siempre aparece la figura del daimón. Y en el caso del Baphomet, esta novela de la que les quería hablar, pues sucede exactamente lo mismo, ¿no? El daimón, en este caso, tiene un nombre, que es el Baphomet. El Baphomet va a ser el daimón que va a interceder, que va a estar ahí con los templarios, pero aquí sería curioso ver cómo aparece esta figura del Baphomet, de este daimón. La novela, así a grandes rasgos, para que podamos entender, no es un spoiler, léanla, no pasa nada, estoy contando lo más básico. Si la leen se van a encontrar, primero si la encuentran, se van a encontrar con cosas sumamente interesantes, ¿no? ¿Qué sucede con la novelita? Después de un largo prefacio, un prólogo que escribe el mismo Pierre Klosowski, que en realidad está poniendo qué es lo que va a suceder, y donde vincula con el prólogo a sus otras novelas, porque siempre lo pensó como una unidad, ¿no? Todas sus novelas que fueran un solo universo y todo lo demás va a estar alrededor. Entonces se puede entender que en la primera parte del Baphomet, pues aparecen ahí una serie de personajes que ya habían aparecido en las otras novelas, y que esto podría ser como una especie de sueño, un limbo, una conciencia de estos personajes, el Baphomet. Y entonces, para justificar la figura de los templarios, para ponerla de una manera en un tiempo paralelo o fuera de este tiempo o fuera de nuestra medida temporal, pues mete también por ahí a Santa Teresa de Ávila. Esa era la cabeza que besaban. Me adelanté, perdón. Sí. Pero podría suponerse. O sea, ahí es donde está la genialidad de Pierre Klosowski, ¿no? Que a partir de todas las imprecisiones que se ha generado a través de los templarios, a través de sus ritos, pues va metiendo todos esos elementos que perfectamente pueden embonar dentro de la historia de la novela. Va engarzándolos, y al interior de la novela dices, pues por supuesto que tenía que ser ella. O tenía que ser una porción de ella, una parte de ella la que estuviera ahí presente. ¿Sí? Bueno, entonces aparece por ahí Santa Teresa. Históricamente, pues no concuerda con la época de los templarios, ¿no? Estamos hablando que son casi 2 siglos después de la aparición de Santa Teresa. 2. Sí, más o menos como 2 siglos, ¿no? No, pues sí, no. por supuesto. No me acuerdo, no. No, yo te pregunto porque tú eres el historiador. No. Ahí se me fue. Bueno. Y entonces, todo eso para justificar que lo que nos está contando de Sir Jacques de Molay y todos los templarios que lo siguieron, pues ya hace mucho tiempo que sucedió. ¿Sí? Pues digo que todo funciona bien al interior de la novelita. ¿Y por qué sucede esto? Pues conforme va avanzando la historia, nos enteramos que en realidad lo que vamos a leer del Baphomet es todo lo que sucede desde el momento en que apresan a los templarios, los llevan a juicio y los queman. Incluso en la misma novela aparece la fecha muy precisa, ¿no? De cuando fueron quemados Sir Jacques de Molay y los otros maeses, los otros templarios, ¿sí? Un 13 de octubre de 1317. Supongo. Solo sé que era martes. Un martes, también es martes importante 13, sí. ese día. Que de ahí viene toda la tradición del martes 13 como de mala suerte, ¿no? Ajá. Bueno, está relacionado con estos señores templarios. Y entonces lo que están haciendo, van a tener una especie de festejo para conmemorar el otro año más, si podríamos nombrarlo así, en años, de cuando fueron supliciados los templarios. Y en ese momento se aparece una bola de fuego a través de unas especies de trompetas y demás, y cuando sale a esa bola de fuego todos le dan la figura de Santa Teresa, la reconocen como Santa Teresa. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hace Santa Teresa? Pues llega ahí para entablar un diálogo bastante curioso con Sir Jacques de Molay, y para señalarle principalmente que tiene que olvidarse de esa fecha. Y bueno, y entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿por qué tiene que olvidarse? Y también de una forma bastante tramposa, Pierre Klosowski, a partir de ese pequeño diálogo que tienen, pues va a meter toda la idea que ya había desarrollado Nietzsche del círculo vicioso.
Bueno, Del perdón, eterno retorno. El círculo vicioso es de Klosowski. El eterno retorno nietzscheano. Ujú. ¿Sí? Y bueno, pues tú recuerdas que el eterno retorno no es que todo sucede exactamente como tuvo que haber sucedido, sino que es la impresión que tenemos. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Y aquí es por eso digo que es bastante curiosito Pierre Klosowski. Porque en apariencia tienen la conciencia Cyriax de Molay de que va a morir en la hoguera y por eso lo están conmemorando. Pero entonces, ¿qué caso tendría repetir todo? ¿No cabría la posibilidad de que pudiera escaparse a ese destino y sin embargo no lo quiere hacer? ¿Sí? Pero entonces aparece esta figura de Santa Teresa y es entonces ahí como que este pequeño clic dentro de la historia. En realidad lo que le está pidiendo Santa Teresa de una forma recurrente a Sir Jacques de Molay, muchas veces velado, sin hacer alusión directamente a Baphomet, es que tiene que entregarse a ese daimón, al Baphomet, porque ahí lo plantea Klosowski dentro de su novela, que es un daimón del gran olvido, o del gran inicio de este eterno retorno, ¿sí? O sea, para poder volver a empezar, tienes que aceptar al Baphomet. Ya. Y entonces tienes la posibilidad de volver a empezar sin que te percates de que estás iniciando. De lo contrario, no estás dentro de ese eterno retorno. Estás en una imagen del eterno retorno, ¿sí? Aunque lo estás repitiendo todo constantemente, pero tienes esa conciencia de que ya pasó y de que lo vas a volver a hacer. Pero atravesar a través del Baphomet, de ese daimón, es olvidarte de todo y que se cumpla el eterno retorno, ¿sí? Okay, Que es algo que menciona Klosowski como el círculo vicioso de Nietzscheano. Y entonces la figura de Santa Teresa pues prácticamente llega ahí para intentar convencer a Cyriax de Molay de que tiene que apresar el Baphomet para convertirse nuevamente en Cyriax de Molay. Y entonces cuando termina la historia... Sí, para los que somos un poco más neófitos en esta área, o mensos, algunos nos llaman. Y lo reconoció por segunda vez, ¿eh? No. En YouTube. Es que yo quiero ser empático con algunas personas, como Víctor, saludos. ¿Qué entendemos por lo del eterno retorno? Es que, por ejemplo, muchas veces se ha hablado de reencarnación, que no es el eterno retorno. ¿Cómo funcionaría el eterno retorno? Pues es justamente eso. O sea, cuando es una reencarnación, sería como un principio y un fin. Uh-huh. ¿Sí? O sea, regresas a este mundo, pero en otro posición. En el eterno retorno. En el eterno retorno es lo mismo. Es el eterno retorno de lo mismo. ¿Y cuándo sales de ese ciclo? No lo sabes. Porque como atraviesas, como dice Klosowski, este daimón, uh-huh, es como si en realidad pensaras que está sucediendo por primera vez. De otro modo sería tortuoso, ¿no? Por pasar una eternidad de veces. Es como Lalo cuando va a clases que reprueba y reprueba. Y siempre hace lo mismo. Parece que no se da cuenta. Porque... mira, ¿sabes qué? Yo tengo ese Daimon cada semestre. Y entras a una nueva carrera. Y ya salgo de física y regreso a historia. ¿No? Sí. Pero se supondría que no tendrías que hacerle caso. Pues es que hasta ahorita me estás diciendo, Mauricio. Ya ves si te sirve venir al podcast. Va, síguele. No, pues se me fue el avión. Bueno, y entonces aquí es donde viene lo curioso, ¿no? Viene por ahí una explicación dentro de los mismos diálogos que suceden. Como tiene conciencia Sir Jacques de Molay de que ya no está vivo, entonces empieza ahí como una especie de discusión, disertación, no sé cómo nombrarlo, donde se percatan que son soplos. Lo que les decía hace rato, ¿no? Sí. ¿Y por qué dice que son soplos? Y entonces cuando empieza a explicar Santa Teresa cómo es que funcionan los soplos, entonces vamos a entender muchas cosas. Y para eso pues, hay que tener un par de referentillos por ahí que, seguramente cualquiera podría verlo con San Agustín, con los bienaventurados, la ciudad de Dios y todo este tipo de cosas, ¿no? Porque siempre va a estar remitiendo a ese doble juego con el catolicismo y con el paganismo. Cuando hablamos de los bienaventurados son los que van a ganar el paraíso y los que no. ¿Los malaventurados?
Sí, pero, o sea, pero si revisas a San Agustín, él no habla ni de un purgatorio ni de un infierno. Ah, qué curioso. No sabía eso. ¿Y qué sucede con esas almas? Se convierten en soplos. Sí. Entonces es la forma en la que lo resuelve Pierre Klosowski, y en lugar de llamarles almas, espíritus, ánimas, les llama soplos. Y entonces es sumamente curioso porque cuando están explicando dentro de estos diálogos, o sea, no es que haya una definición como tal, ¿no? Pero lo vas infiriendo a partir de varias veces que se menciona, te percatas que hay tantos soplos en el mundo y tan pocos nacimientos, que así es como lo dice literalmente Santa Teresa, que de pronto en un mismo cuerpo confluyen muchos soplos. Los que no han aceptado al daimón, al Baphomet. Ok. ¿Sí? Y entonces aquí por eso les digo que es muy Y interesante. ahí es donde viene esa la figura. esquizofrenia y personalidades múltiples. Podría estar relacionado con eso, porque estamos hablando Ah, sí. que o sea, los soplos cuando llegan a un cuerpo no dejan de perder su esencia. Ajá. ¿Por qué? Porque no atravesaron el gran El- olvido, no Ajá. aceptaron al Baphomet. ¿Sí? Entonces tienen conciencia de quiénes son y quiénes fueron. El problema es que cuando llegan varios soplos a un solo cuerpo, pues entre todos no se ponen de acuerdo quién es el que va a dominar. ¿Sí? Ujú. Y ahí es donde está lo interesante de esta exposición. Por eso quería retomarlo, porque uno podría decir, ¿y todo esto qué tiene que ver con el Día de Muertos? Bueno, pues si se fijan, en todas las tradiciones no hay una tradición antigua o que todavía permanezca donde los muertos no tengan esa aspiración o esa figura de regresar en algún momento o trascender. Ujú. Todas las tienen. Sí. Dígase egipcia, babilónica, maya, azteca, cualquier religión siempre tiene esa figura del regreso de los muertos para lo que sea. O sea, también depende de qué tradición estemos hablando, ¿no? Regresan para algo, Para pagar una manda. para lo que sea, pero tienen que regresar. Y en este caso, pues los soplos son todos aquellos que no quisieron aceptar al Baphomet, al gran daimón. ¿Sí? Los que no quisieron atravesar ese punto para llegar otra vez al eterno retorno. ¿Sí? O sea, podremos verlo, el eterno retorno, o también como esta figura, que también eso está interesante en la novela. El eterno retorno o la figura de lo cíclico, lo podemos relacionar con Kundalini, o el Ouroboros, Ujú. o todas estas figuras del dragón o la serpiente mordiéndose la cola, ¿no? Ujú. El principio y el fin. Es más o menos la idea que se tendría del eterno retorno, ¿sí? Pero con la diferencia que cuando no aceptas al famoso daimón, al Baphomet, si lo cambias de perspectiva, en realidad lo que estás viendo es una especie de espiral, Ya. porque no es un inicio y un fin, Ujú. sino que es un continuo. Y hasta que aparece la figura del daimón, es cuando entonces sí puedes decir la continuidad, principio y fin, principio y Ujú. fin, ¿sí? Ujú. Y es más o menos lo que sucede con la novela, porque todos estos señores no quieren aceptar al Baphomet. Y es interesante porque una de las cosas que por eso les digo que es muy tramposo Klosowski para retomar todas las ideas que se tienen de los templarios, otra de las acusaciones que estaba relacionada con la sodomía era el famoso beso de Kundalini, que era el aspirante. Cunilingus, güey, para que me entiendas. Ya, con razón. No está lejos de eso. Sí. Que era que el aspirante al siguiente grado templario tenía que besarle el ano o lamerle el ano. Con razón dijiste, no está alguien. lejos de eso. Sí, por como 5 centímetros. Dependiendo de la Constitución. ¿Sí? No. Entonces, pues ahí es. Pero ¿a quién? ¿A quién? O sea, No, o sea, tenía que ser a un. Ya se prendió. digo, ¿por qué? A un grado alto el aspirante. O sea, es ok. una forma de sumisión de... Pero ojo, todo esto que le estoy diciendo es supuestamente de lo que los acusaban de los lo que es, claro, templarios. claro. Y ya me los imagino. Gran maestre, me van a ascender hoy. Sí. ¿A qué hora nos vemos? De sin pies. No, bueno, o sea, de lo que sí hay registro de parte de los rituales para ingresar a la orden del temple o para subir de niveles es que lo sometían a una serie de ritos de iniciación, no era solamente uno. Y en el momento en que no pudieran concretar uno de esos ritos,
pues se les negaba automáticamente. Ujú. Pero como se les negaba y como ya conocían los demás, pues entonces ahí curiosamente desaparecían. Ah, O los convertían en una especie de esclavos, ¿no? Ajá. O sea, no era como que... Luego lo presentas el año que viene, así como Lalo con sus exámenes. No. Ya van dos, güey. Te fregabas o te fregabas. No había de otra. Ay. ¿Sí? Oye, yo tengo una duda que me quedé pensando. No, yo tengo un chingo. No, pues sí, pero en términos así como medio de física. Ahorita que dijiste lo del eterno retorno, que los que no están aceptando al Baphomet quedan como una especie de espiral. Estas, bueno, en ese momento ya los llamamos soplos, pero estas almas se siguen creando. Además de las que están o son las mismas desde el inicio. No, es la misma desde el inicio. Por eso quería aclarar cómo estaba la citación, ¿no? Ajá. Por eso la novela empieza con que están preparando el festejo de un aniversario más de la quema de Sir Jacques de Molay y los templarios. O sea, siguen siendo los mismos. Y ellos saben qué es lo que va a pasar y saben por qué lo están haciendo. Sin embargo, siguen haciendo todo igual. Ujú. Pero bajo esta visión, ¿el tiempo no estaría avanzando? O sea, por ejemplo, me refiero a... Ahorita estamos grabando en el 2020 y va a existir... yo tengo la certeza que va a existir el 2100. ¿No existiría? Es que por eso es lo curioso y lo paradójico, ¿no? Ajá. O sea, porque cuando se supone que es el eterno retorno, no te vas a percatar que estás en otro año. De que ha trascendida tu existencia. ¿Sí? Ok. Aunque Y aunque vas a vivir exactamente lo mismo, tú no tienes la conciencia de que esto te va a pasar. Será como la Matrix o algo así. O la película. Bueno, una cosa así rara. Porque la otra cosa que me quedé pensando es, si yo, por ejemplo, Daniel, voy a repetir mi ciclo, y tú, Mauricio, vas a repetir tu ciclo, ¿cada quien estaríamos como universos paralelos, cada quien en el suyo, o formamos parte todos del mismo universo de nuevo? Si tuviéramos la conciencia de los soplos, lo sabríamos. Pero entonces son de las cosas que quedan ahí medio al aire de no sabemos, o ya. ¿Sí? Está como esta película, ¿cómo se llama? El día de la marmota. El que Sí, que se repite una y otra pero vez. él tiene conciencia de que está repitiendo el día. Ujú. ¿Sí? Sí. Es más o menos lo que le pasa a Sir Jacques de Molay. Todo lo demás sucede exactamente igual, pero él tiene la conciencia de que está repitiendo el día. A diferencia de la película de este gran actor, Adam Sandler, ya se enojó ¿Qué? La de mis primeras 50 citas, ¿cómo se llamaba en español? Métale un chingazo, profe. Híjole, es que sí. ¿Qué? Ahí sí, es al ganas. revés, ella repite todos los días, pero no tiene conciencia de eso, porque ella acepta al Baphomet cada vez que se va a dormir. Sí, ¿Cómo se pero llama esa película, amigo? Tiene daño cerebral, güey. Como si fuera la primera vez. Como si fuera la primera vez. O sea, tú quejándote y sí sabes de qué te está hablando. Síguele, Mau, síguele. Es que saca lo peor de mí. No, ya se le fue el pedo al profe. Cuando los griegos llegaban al Hades, bebían en una fuente del olvido, ¿recuerdas? Tenían que ver la fuente del olvido. Es que por eso les digo que es bastante tramposo. En todos los rituales, siempre tiene que haber un desprenderse, el dejar atrás. ¿Sí? Para trascender. Para trascender. Ujú. No importa a qué religión, a qué dioses o a qué dios en específico se encomienden, siempre tiene que existir como esta especie de ritual para que pueda cambiar o que pueda tener esa transición el difuntito. O sea, dejas todo atrás hasta tus recuerdos, tus memorias, ¿no? Por eso los egipcios pesaban en una balanza el alma del enjuiciado y una pluma. Para ver qué tanto Ajá, pesaba. ajá. Sí, o sea, todos. Para trascender hay que dejarlo todo, ¿no? Sí, Esa es la idea. por ejemplo, los vikingos morir en batalla, sabías que iba a estar en el Valhalla, comiendo y bebiendo y contando las historias de tus luchas. Ujú. ¿Sí? Sí. Y en todas las religiones, en todas las creencias, siempre existe eso. O sea, tiene que existir una especie, en términos católicos, cristianos, tiene que existir un lugar de beneficio y un lugar de castigo. ¿Sí? Ujú. En este caso, ¿qué es lo que hace Klosowski? El beneficio sería olvidarse de todo, aceptar el Baphomet. De lo contrario, el castigo es repetir exactamente lo mismo, con la conciencia de que va a suceder. Que ya dijimos sería muy Sí, tortuoso. Sí, y es muy tortuoso. Y todos están convencidos de que eso no tendría por qué ser así.
Pero Sir Jacques de Molay se regodea repitiendo su historia. ¿Recuerdas en Así habló Zaratustra? Zaratustra se encuentra un hombre que se está atragantando con una serpiente. Ajá. O sea, la representación del Uroburo Del ciclo. Ajá. Y cuando logra lidiar con la serpiente, este hombre se ríe con una risa distinta, con la risa del superhombre, ¿no? Uh-huh. Que es este olvido, supongo. Está muy relacionado. Ajá. Uh-huh. Ah, pues qué bueno, por lo menos aporté algo, ¿eh? Yo pensé que decir, bueno, qué bueno, fue un gusto tenerte aquí. Ojalá vengas el año que viene. Bueno, y entonces ahí la importancia que para estas fechas, que por lo menos en México lo que nos han hecho creer que es una tradición completamente mexicana, pues nos vamos a dar cuenta que es un híbrido de muchísimas culturas, ¿no? Uh-huh. O sea, Sí, pues sí. El lago de Pátzcuaro con todos los rituales que hacen y demás, pues tiene mucho de católico, pero tiene mucho también de distintas culturas indígenas que se juntaron y que se van nutriendo, ¿sí? Uh-huh. O sea, por ejemplo, hay culturas donde la presencia de la luna llena es muy importante para celebrarlo. No es que digan el 2 de noviembre, no, sino tiene que estar dentro de ese ciclo de luna llena. Pensando, por ejemplo, en los mismos árabes, ¿no? Con esa idea que tienen de la luna como una especie de círculo por el que tienen que atravesar para llegar al más allá. ¿Sí? O sea, son muchas las culturas donde, por eso les decía, todas las culturas antiguas, con cualquier ritual relacionado con la muerte, tiene que ver con o quedarse o trascender. O un lugar que va a ser castigado y el otro donde va a ser el beneficio. ¿Sí? Uh-huh. Pero aquí lo interesante es cómo lo va proponiendo Klosowski, ¿no? O sea, porque en realidad no está haciendo un tratado ni de las almas, ni de los soplos, ni está haciendo un tratado de demonología, no está haciendo un libro histórico de los templarios, sino que se vale de todos esos elementos para ir creando su historia y que funciona al interior de la historia. Y mejor aún, si leen los otros libros de Klosowski se van a dar cuenta que está funcionando dentro de todo este grupo de novelas que escribió. Como y un también lo universo. teórico, un universo único. Pero ese universo es sumamente curioso porque siempre está lo real y lo aparente, pero de lo real nunca nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Curioso. Ya capté. No, y para que Lalo capte, es que lo explicaste muy bien. No, es que en realidad ya me puse a dudar, a lo mejor no expliqué nada. Pues a mí me gusta aceptar al Baphomet. Sí. Diario. El olvido, sin remordimiento. Sin remordimiento, sí. Cada lo que leo algo y Baphomet. Lo olvidas. Yo, sí. Termina el libro y Baphomet. Sí. No, en las mañanas cuando amanezco, ay, ¿con quién estoy? Ay, güey, Baphomet. Y salgo corriendo. Bueno, y ahora que habría que preguntarse, en realidad, ¿cuál es la figura en que están supuestamente besando? Algunos dicen que son las reliquias de Hugo de Paines, el primer templario, el primer gran maestre templario, o el creador de la orden, pero momificada. Otros dicen que es las reliquias de San Juan Bautista. Ah, la cabeza de San Juan Bautista. Y así hay muchas especulaciones, pero eso es lo curioso, o sea, a pesar de que son una serie de ideas que si las mencionamos ahorita, pues cualquiera las puede asimilar, pero en realidad si empiezan a buscar en textos, en la historia y demás, siempre son completamente ambiguos. Uh-huh. Y ahí es donde está lo rico, curioso de hablar de los templarios, ¿no? Uh-huh. Porque lo único que sabemos es como que a grandes rasgos, estos monjes o estos religiosos que lucharon por la fe. Y nada más fue eso. Y te empiezas a adentrar en la historia y te percatas que hubo muchísimas cosas que de pronto como que no encajan, ¿no? Es posible incluso que esta cabeza pues no fuera una cabeza física, sino que se hablara de la cabeza, pero que no hubiera una físicamente que besar, me refiero. Es que, fíjate, eso es lo curioso, porque te digo, dentro de las acusaciones que les hacen, Uh-huh. y los que logran coincidir en que besan una cabeza, no se ponen de acuerdo la cabeza de quién es, ni de qué color es, ni cómo es,
pero todos tienen la misma versión. Hay una cabeza de por medio, pero nada más en la región de Francia. No sucede en ninguna de las otras regiones de los templarios. ¿Sí? Y algunos dicen que es un cráneo. Otros dicen que es la cabeza de un macho cabrío. Otros dicen que sí se ve que es antropomórfica, de una figura humana. Otros dicen que es sumamente difícil saber si es una figura humana o si es animal o si es otra cosa, porque está ya arrugada, vieja, carcomida. ¿Sí? Oye, ahorita dijiste que los templarios tenían una extensión territorial enorme, o sea, era hacia Europa, Alemania, estas regiones. Pero Tierra dijiste Santa. que Tierra Santa, hasta allá llegaban. Sí. Bueno, pero que esta tradición de lo de besar la cabeza solamente en la región francesa. ¿Sí? En las acusaciones. En las acusaciones. Pero era porque era donde tenían ¿cómo se dice? La región donde podían... Ajá. Era por eso, en realidad, nada más. O sea, Es que pues habría que preguntarse si realmente sucedió eso con los templarios o si fue parte de la estrategia de Nogaret. ¿Sí? O sea, tú sabes que cuando estás enjuiciando a alguien, sobre todo, pues piensen en la policía mexicana donde le están dando sus toquecitos, sus tehuacanazos. Sí, soy oso. Sí, soy conejo y sí soy lo que quieran. Sí, besé una cabeza. Entonces, ¿verdad que besaste una cabeza? Pues ya después de tanto martirio dice, sí, eso, madre, sí era, de que era la cabeza, de lo que me digas. Un macho cabrío, sí, a huevo, sí. Porque en realidad no se tiene certeza. También como dato curioso, cuando se hace el recuento de todo lo que encontraron en las distintas abadías, sí encontraron muchas reliquias, pero también aquí lo curioso es si los templarios cuando llegaban a un territorio, a una población, y apresaban a todos y se apropiaban de todo lo que tuvieran, y lo tenían como riqueza. Entonces, si encontraron cosas parecidas, pues no cabría la posibilidad que fueran los templarios, sino de la gente a la que sometieron. ¿Sí? Claro. Oye, entonces también, ahorita que nos platicabas lo del eterno retorno, lo de aceptar a Baphomet. Ya pasó. Pero yo ya No, se me no olvidó, aceptaste. güey. Bueno. Sí. Y además lo estoy recordando. Estoy en el eterno ciclo. No, es que me quedé pensando. Entonces, si pudiera ser la posibilidad de que el besar la cabeza, que sería el aceptar a Baphomet, en cuyo caso también significaría olvida todo lo que hay atrás de ti, ahora eres templario, tú no tienes pasado, ¿no? Es que por eso lo ponen como un ritual, pues digo que es bastante tramposo como lo presenta Pierre Klosowski, ¿no? Y Nogaret, que digo que no era ningún tonto. Entonces cabría la posibilidad de que todo eso, relacionar esta figura del gran olvido, funciona de esa manera, ¿no? A partir de ese momento eres templario y todo lo que fuiste ya no existe. ¿Sí? Wow, está. Entonces por eso es sumamente interesante ver este tema. Y que les digo, a pesar de todo y de lo interesante que pueda resultar, no hay así escritos que abunden que digas, es esto. ¿Sí? Ahí a lo mejor por eso es la riqueza de la figura, ¿no? Que tiene muchísimas posibilidades. Porque con otros demonios pues es bastante simplón. Pues sí, es el demonio de la gula. Es el demonio de la lujuria. Es el demonio de la pereza. Pero ser el demonio del olvido pues implica ya muchas cosas más. No es algo tan simple. Ya ves, Lalo, yo te dije, cuando entraste a física, olvida tu periodo de historiador. Pero no, güey, siempre regresas a lo mismo y a lo mismo. Con Lady Di. Chinga. Ya no me estén quemando. Siempre Lady Di. A ver, Lalo, te recomiendo un libro. No, es que estoy leyendo la biografía de Lady Di. Gente, no es cierto, no les hagan caso. Sí, es cierto. Sí. De hecho, no te has No, desprendido o sea... y la lees de una forma constante. Como cada 2 meses estás leyendo y leyendo. Lady Di. Déjenme Es más, decir- revisa los archivos de Sirenas Cuánticas. Siempre aparece ¿cómo se llamaba el visco? Alejandro Magno. No, y dejen, una vez estaba en una de estas No, librerías güey, no. en el DF, de estas de viejo, gigantescas, y luego me encontré un libro, una joya que era, hablaba sobre era de la época de cuando se hablaba de que el universo estaba en expansión versus contra que estaba estacionario. Y era un libro ¿cómo se llama el que propuso el modelo inflacionario? Gamow, perdón. Era de un libro de Gamow atacando a Hoyle. Le dije, Lalo, le llamé. Te tengo un regalo, cabrón.
tengo aquí un pinche libro de Gamow de su época, güey, atacando a Hoyle. Y lo tienes... Pero ¿sabes qué? Te tengo aquí otra opción en la catafixia. Y le saqué un pinche libro pendejo era un libro de la SEP, güey. Casi... ¿Cuál prefieres? El de la SEP, güey, el de la SEP. Lalo, recapacita, no mames. No, güey, el de la SEP. ¿Por qué se llama lo sé? Y así voy a sentir que estoy aprendiendo. Y le traje el de la SEP. No, era de historia. Bueno, sí, sucede. Bueno, al final de cuentas todos somos así, ¿no? Tenemos como nuestro recurrente de libros que siempre volvemos en algún momento. Pero cambia de libros, los están muy feos. O sea, es que la biografía de Lady Di. No, o sea, todavía te acepto está buena la... Todavía te acepto que hables de Alejandro. Pero de Lady Di no. Pero Lady Di. Y luego el próximo capítulo, ¿de qué quieres que sea, Mauricio? Sí. Apenas el que va Ya a grabar preparé ahorita. 4 capítulos de Lady Di. Mira, puedes grabar otro de Marco Tulio, Marco Aurelio, Marco Polo, cualquier Marco de los Marco Antonio Muñiz. Marco Antonio, faltan los bookies, Los güey. Faltan bookies. los bookies. Hay muchos Marcos. Bueno, Mau, pues fue un pinche placer haberte tenido Ya. aquí. Ya O sea, no ves ya Ya lo estás corriendo, güey. No, pues ya me callo. Pues. No, pues yo te vi así como muy emocionado, así muy bueno, ¿qué opinas? Sí, güey, No, ya están pues en yo la estoy- carrilla. Ya. Ah, Yo es que estoy todavía no se acaba esperando su que cerveza. Se acabe la cerveza para salir. Ahorita que se la acabe. Corriendo. nos Sí, ahorita lo despedimos. corremos, gente, no se Ah, preocupen. no te creas. No, ya, pues prácticamente era eso. Les digo, no es un libro fácil de conseguir. Sí, yo tengo una... No lo tienes en PDF de pura casualidad. No, en PDF no existe. No se existe. No existe. Y lo he buscado por cielo, mar y tierra. Ujú. Tengo una versión, Hasta pero por está en los inglés. Versión Ah, en pues, inglés, ah. en PDF. En PDF. Pues la rolas, la lee primero Lalo, luego la leo yo. Como si el Muy bien. PDF no lo pudiéramos compartir. Y se los pasamos a quien lo quiera. A cualquiera de las sirenas y tritones, si alguien lo quiere leer y tiene conocimientos. Pues, a veces ni siquiera se necesitan realmente avanzados, ¿no? Si hay palabras. Ah, sí, está muy pesado. No, simplemente la versión que tengo de español, creo que es de Editorial Pretextos. Ajá. Un ejemplar que un amigo en alguna ocasión, Armando Aru, ya fallecido, cuando andaba en la UNAM, se lo encontró ahí, Ujú. así que prácticamente lo vio y me echó un telefonazo. Oye, güey, ¿quieres una copia? Sí, tráemela. Y me trajo la copia. Pero lo he buscado así como para comprarlo por internet. Ujú. Dice, está en existencia y luego ya cuando hace el pedido, agotado. Sí. Típico. Y tiene una bronca Pierre Klosowski, como muchos de sus libros, fueron, ay, se me olvidó cómo se llama la editorial, una editorial francesa, no ha cedido los derechos y muchos, por ejemplo, de la trilogía que les mencionaba ahorita, El Apuntador, Le Soufflé, no se ha traducido, está solamente en francés, ni al inglés, ni a ningún otro idioma, porque la Gallimard se llama, la editorial no ha soltado los derechos y no se ha traducido. La versión que tengo yo es una traducción de Juan García Ponce, que la hizo en aquel momento. Bueno, de hecho, las primeras traducciones de Pierre Klosowski las hizo Juan García Ponce. Y pues para él se le hizo fácil como que, voy a traducirlo porque es bien chido. Y salió esa edición. Tiene, pues en realidad lo que vendió Pretextos fue la traducción de Juan García Ponce, pero no lo venden como si fuera el libro de Pierre Klosowski por los problemas que tiene ahí con la editorial francesa. Entonces es muy difícil conseguirlos. Los que sí se consiguen pues, son Robert esta noche, la revocación del edicto de Nantes, ¿cuáles son los otros? El círculo vicioso. Se me olvidó uno que habla de las distintas diosas que cómo cambian según sus atributos como nombres y apellidos. Lo olvidé. Bueno, ya me acordaré en algún momento. Sí, pero hay varios que no se tradujeron. Perfecto. Pues Hermano entonces- de Baltus. Si conocen a Baltus, ¿verdad? Sí. No. Baltusar, güey, el rey mago. Bueno, No seas no. creía que era un pintor famoso, creo que no tanto, ¿verdad? Bueno, es un pintor francés también, muy bueno. El mismo Pierre Klosowski, todas las ilustraciones de sus libros las hizo él. Ah. También era pintor, muy bueno. Pues nos pasas Bueno. el PDF
Y nosotros se lo pasamos a la gente. Solo tienen que besar una cabeza, gente, y les llega. Les llega en La PDF. cabeza de San Juan Bautista. Muy Bueno, bien, y ahí pues. por si alguien se quiere echar el torito de la representación de San Juan Bautista en rituales paganos, brujeriles y demás. Bueno, yo estuve en una obra de teatro donde salía Juan Bautista y le cortaban la cabecita. Sí, o sea, pero es como... Es como Spoiler alert. Spoiler No, alert. es que es su atributo, Spoiler pues. alert, era yo. Sí. Pero es su atributo de San Sí. Juan Bautista. Y Pero- hablaba todavía en la. Pero si se fijan o revisen un poquito, los aquelarres charola. los hacen en la noche de San Juan. Ujú. Entonces pues estaría interesante que le echaran ahí un ojito cómo se relaciona todo eso. Sí. Muy bien. Para Sí. lo checamos, pues. Es también esa noche donde aparecen las. Walpuris. ¿Los qué? Walpuris. Me suena. la noche de los Sí, pero, güey, pues estás viendo. Muy apenas yo estaba pensando en las tradiciones de mi rancho, de que es cuando salen los tesoros. Sí, pero es una noche en la que también no debes bañarte, no debes... No, no lo hago. salir. No, yo sé que no. Ni la anterior, Pero ni la que digamos sigue, dentro ni de la que sigue. tradición, aquí en México, la noche de San Juan es lo que dicen, o sea, no debes bañarte, no debes salir de noche, no debes ponerte en encrucijadas, Sí. no debes ver la luna llena, no debes ver, si escuchas lechuzas, escóndete, porque está relacionado con todo eso. Qué curioso. Por eso les digo, estaría bien interesante si se pusieran también a machetearle un poquito de la figura de San Juan y por qué todas esas relaciones con la brujería. Muy bien. Pues ese güey va a exponer eso. Sí. En 15 días. En 15 días expongo. ¡Ay! Ya se me. ¿De qué estamos hablando? Bueno, y Efemón. ojalá la próxima vez que vengas, Mau, te voy a encomendar para que nos hables de Edgar Allan Poe. Porque ahorita estaba viendo que tienes un tatuaje. Bueno, de hecho Ya. es todo. Es Edgar Allan Poe, el gato negro, que hasta tiene ahí Y la máscara de la muerte roja, el cuervo, Y mi nombre de este lado. y pues obviamente la muerte, ¿no? Sí, Parece recurrente. y también tiene la imagen de Lalo pintada en una nalga, pero esa no la vamos a mostrar. No, pues este brazo es como el tributo a las figuras A lo más del feo. 19, Ah, ¿no? ey, Por eso sí. Edgar Allan Poe, Y por eso está traigo el a Frankenstein y el hombre lobo. Oh. Ah, pues acá en este lado traigo un bafometito. Sí, ya lo vi. Perfecto, pues nos vemos la próxima. Cuídense, gente, que Vámonos. Baphomet los bese Baphomet. en la cabeza. Baphomet, sí es cierto. Lo repetí como 100 veces. Ay. Ya, vámonos. Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.